para hablar de obras públicas en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, es importante empezar señalando que esta normativa constituye el régimen general de contratación pública y que emana del mandato constitucional establecido en el artículo 76 de la Constitución, en virtud del cual la contratación de ejecución de obras se rige por la ley especial de la materia, que en este caso es la Ley de Contrataciones del Estado. La ley número 30.225 es la Ley de Contrataciones del Estado y conjuntamente con su reglamento y con las directivas que emite el OCE, conforman este régimen general. Es importante señalar que en el Perú existen distintos regímenes legales de contratación. La ley de contrataciones del Estado, la normativa de contrataciones del Estado, constituye el régimen general en virtud del cual, eh, por regla general, las entidades deben conducir sus procesos de contratación específicamente para la ejecución de obras públicas. Existen también otros mecanismos como la ejecución de obras por administración directa, que no es en estricto una contratación pública. Eh, Existen también otros mecanismos legales, las asociaciones público-privadas, por ejemplo, y otros regímenes legales sobre los cuales no vamos a hablar en esta oportunidad, sino que hablaremos de la normativa de contrataciones del Estado y específicamente la regulación para obras públicas. Muy bien, entonces, para empezar sobre este punto, es importante preguntarnos qué entendemos por una obra pública. ¿Cómo la define el reglamento, ¿no? El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contiene un anexo de definiciones y en él podemos encontrar específicamente qué se entiende por una obra pública. Pero antes de mencionar esto, vemos en la diapositiva una serie de imágenes que nos invitan un poco a ver lo que en el Perú nosotros tenemos eh, en ejecución. Por ejemplo, vemos en la primera imagen un hospital, ¿no es cierto? Vemos también un puente en construcción, carreteras, edificios, y estos constituyen proyectos de gran envergadura para nuestro país, y sobre todo por la función pública que estos cumplen, ¿no? A través de su ejecución, el Estado, a través de las entidades, eh, procura prestar un servicio público de calidad, ¿no? Atender una necesidad pública a través por ejemplo, un colegio o una universidad pública. Va a brindar un servicio de educación y a través de los hospitales un servicio de salud pública. Entonces, estos proyectos, esta ejecución de los proyectos no cumple su finalidad únicamente cuando se culmina la ejecución, sino que trasciende, va más allá. Busca a través de estas obras atender la necesidad ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, de ahí podemos entender la importancia que tiene una obra pública. Si vamos a la definición de la normativa de contrataciones del Estado, vamos a entender por obra eh, toda construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y
Habilitación. Voy a hacer un paréntesis aquí. Todas estas actividades que he mencionado conforman un primer elemento del el concepto de obra, ¿no? Podemos ver que ya sea que se trate de una construcción o de una demolición, ¿no es cierto? Eh, Esta acción recae sobre un bien inmueble. Este bien inmueble sería el segundo elemento que nosotros necesitamos verificar para determinar si es que estamos frente a una obra pública. Y es importante mencionar esto porque eh, se verifican eh, distintos objetos contractuales que se parecen a obra pública, como por ejemplo servicios altamente especializados para el mantenimiento periódico vial, ¿no? Mantenimiento rutinario de pistas y veredas, donde hay, por ejemplo, actividades de demolición o de ampliación y habilitación. Y podríamos ver, por ejemplo, que en algunos casos recaen sobre bienes inmuebles, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones carreteras, puentes, entre otros bienes inmuebles. Eh, pero la diferencia está en que la obra pública además tiene otros elementos que deben concurrir. Entre ellos está la dirección técnica, el expediente técnico, la mano de obra y materiales y o equipos. De tal manera que, por ejemplo, un servicio de mantenimiento de una carretera, eh, ya sabremos que no será igual a una obra porque tal vez no tiene expediente técnico de obra o tal vez no hay una dirección técnica. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que de acuerdo a la definición de obra pública, para que un proyecto sea considerado como tal, como una obra pública, en efecto, se deben realizar estas actividades, cualquiera de estas, construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación, recaer sobre un bien inmueble, pero además requiere una dirección técnica, un expediente técnico que también es importante mencionar. Un expediente técnico es el conjunto de documentos que comprende, entre otros, la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, la fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y dependiendo del caso también puede requerir otros estudios como estudios de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. Si no se tiene entonces, si no se tiene un expediente técnico para la ejecución del proyecto, definitivamente no será una obra pública. ¿Ok? Entonces, como todo objeto contractual se requiere, y el requerimiento es elaborado por parte de la entidad, el requerimiento está asociado a la necesidad pública que la entidad busca atender a través de la contratación. Y además, esto tiene que encontrarse alineado con la función, eh, con la competencia de la entidad convocante o la entidad contratante. De tal manera que, de acuerdo a los planes de la entidad, esta puede requerir la ejecución de una obra para alcanzar esta finalidad pública.
¿no? Y este requerimiento lo debe hacer, evidentemente, cautelando el interés público, evitando eh, que con su formulación se incurra en errores que puedan repercutir posteriormente durante la ejecución del contrato, que es muchas veces lo que pasa lamentablemente, que al definirse de manera errónea, imperfecta, inadecuada el requerimiento, eh, muchas veces durante la ejecución contractual se eh, verifican conflictos que terminan muchas veces en eh, procedimientos largos de arbitraje o conciliaciones. Entonces, es importante que el requerimiento sea realizado eh, de manera idónea, con diligencia, y definitivamente tratándose de obras, todas estas especificaciones y detalles, cálculos técnicos de la obra se van a encontrar en el expediente técnico de la obra. Y un concepto muy importante que aplica para el caso de obras es que la planificación de este requerimiento debe incluir la identificación de los riesgos previsibles a suscitarse durante la ejecución de la obra, y también la asignación de estos, ¿no? La asignación de quién va, cuál de las partes va a lidiar, a tratar cada uno de estos riesgos, si es que se suscitan durante la ejecución de la obra, ¿no? ¿Cuáles van a ser las acciones, cuáles van a ser los planes para intervenir, para reducirlos, eliminarlos o mitigar estos riesgos? Y esto se realiza conforme a los formatos que aprueba el OCE. Este análisis de riesgo que nos exige la norma hacer implica clasificar estos riesgos por niveles, dependiendo de la probabilidad de que ocurran y también del impacto que tengan durante la ejecución de la obra.